Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Soy Quirós y voy a iniciar un nuevo vídeo hablando sobre todo, básicamente, de lo sucedido a lo largo de esta semana en nuestros queridos amigos británicos que han dado la nota bien, pero bien dada. Bueno, no habrá pillado de sorpresa a muchos de los que, a los que me escucháis, porque es una situación que ya se veía venir, ¿no? La de la dimisión forzada, aunque no verdaderamente llevada a cabo, culminada de momento, la dimisión forzada, digo, de Boris Johnson. Bueno, antes que nada deciros que os suscribáis al canal, que es gratis, le deis al botoncito de las notificaciones, así recibiréis los nuevos vídeos que vaya haciendo, y además si os gusta el contenido del vídeo, pues no tenéis más que darle a me gusta, que es muy agradable y pues viene muy bien. Aparte, además, si tenéis que hacer algún comentario, pues estupendo. Bien, no sabe una por dónde empezar. Realmente yo llevo toda la semana recordando esa viñeta del hermano lobo, que creo que ya he mencionado alguna vez aquí, aquella en la que el político se dirige al personal, al grupo de gente que le está escuchando, digamos al pueblo, y le dice, bueno, o nosotros o el caos. Entonces la gente con mejor o peor criterio responde el caos, el caos. Bueno, pues entonces el político allí arriba dice, bueno, pues el caos también somos nosotros, ¿no? Es decir, eso es absolutamente así en este caso del caos británico. El caos era Boris, el caos era anterior a Boris, y el caos es lo que está sucediendo en este momento a Boris. De modo que tenemos el menú completo del caos. Bien, esta semana pues se ha podido escuchar en todas las emisoras, en todas las televisiones. Hemos escuchado a mucha gente que, bueno, que de un día para otro se ha puesto a hablar, y me parece muy bien, porque bueno, para eso les pagan, ¿no? De la situación en Reino Unido, de cómo es o cómo no es Boris, de por qué esto se ha producido y cómo y tal. Y bueno, he oído bastantes cosas sensatas y algunas cosas poco que tienen poco que ver con la realidad, y también algunas omisiones que me han extrañado. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando una tertulia que suelo escuchar habitualmente, que está bien, ¿no? Me gusta oírla, y estaban hablando con una persona que está en Londres, es decir, que se dedica su profesión, se dedica a esto, a estar atenta a lo que, o atento a lo que es la política británica y a transmitirla a los oyentes, ¿no? Entonces los tertulianos le preguntaban, decían, pero ¿cómo es posible? Parece extraño, ¿cómo es posible que los laboristas, el Partido Laborista, no haya insistido en estos días en la necesidad de adelantar las elecciones? Entonces la persona que está en Londres respondía, pero en la respuesta no se incluía el aclarar a estos señores tertulianos que efectivamente los laboristas sí han pedido el adelanto de las elecciones y lo llevan haciendo toda esta semana. Es increíble que esto no se dijera, me dejó bastante asombrada. Y luego también hay que decir que también los laboristas se proponen, si la dimisión efectiva de Johnson no se lleva a cabo en estos próximos días, se proponen presentar la semana que viene una moción de confianza hacia el primer ministro para pedirle que dimita de inmediato. Entonces me imagino que el Partido Conservador, o lo que yo ya llamo el Partido Nacionalista Inglés, que en esto se ha convertido desgraciadamente, no creo que vote a favor de esta moción laborista, sería demasiado, pero no descarto que si las cosas se ponen muy chungas, el grupo parlamentario de los Tories no fuerce una nueva votación de confianza interna en todo el grupo, en la que ya no serían el 41% de los diputados que votaran contra Johnson, sería el 95%. Es decir, porque ahora la polémica está en que Johnson el otro día, en su anuncio de dimisión, digamos, diferida, no, en fin, hubiera gustado más, aunque me imagino que ese es el pacto que llegaron con él en esa noche tan complicada del miércoles al jueves,
en el que Graham Brady y sus propios ministros tuvieron que negociar el modo en que Boris dejaba el cargo. Bueno, pues que esa dimisión sea en diferido y no se traslade, no se vaya inmediatamente, y el encargado de dirigir el gobierno en este interregno sea el viceprimer ministro, que es el actual ministro de Justicia, Dominic Raab. Bueno, entonces ahí está ahora el debate. Hay muchos diputados conservadores que están muy enfadados con esta situación. ¿Por qué? Pues si tenemos en cuenta que Downing Street es una trituradora de primeros ministros absoluta, el primero en dimitir, como recordaréis, en 2016 fue David Cameron, después del desastre de la pérdida del referéndum, sobre ese insensato referéndum que convocó sobre la permanencia en la Unión Europea. Cameron dimitió inmediatamente, pero sí permaneció casi un mes al frente del gobierno. En caso de Theresa May, a la que apuñalaron por la espalda a los Johnsons del momento, que ahora se quejan de que les ocurra esto a ellos o a él mismo, en ese caso de Boris. Bueno, Theresa May estuvo casi 2 meses, desde su dimisión a mediados de mayo hasta mediados de julio, en que Johnson tomó ya posesión como nuevo primer ministro. En el caso de Boris Johnson, lo que ocurre es que nadie se fía de él, y por más que dice y redice que de ninguna manera va a interferir en el proceso de elección de nuevo primer ministro, que no va a llevar al Parlamento leyes que sean importantes o que impliquen una toma de decisiones importantes, y que además tiene a sus ministros vigilantes para que no lo haga, porque ahora mismo es un pato cojo, evidentemente. Bueno, pues aún así no se fían de Boris. Entonces, bueno, ese acuerdo al que llegaron acerca de esa dimisión en diferido la noche del miércoles al jueves, que fue una noche muy difícil, que definen los que estaban presentes allí como crazy, es decir, una noche loca, con propuestas delirantes por parte del primer ministro en aras de permanecer en el poder. Bueno, pues que todas esas promesas de Boris de ser buen chico no se cumplan, porque realmente nunca lo ha sido. Entonces ahí está el debate ahora, no sé qué ocurrirá. Lo que sí creo afirmar, y he oído también muchas cosas en el sentido de decir que Johnson va a permanecer en el cargo hasta el mes de octubre, ni más ni menos, cuando se celebra la conferencia anual del partido. Esto es imposible. O sea, Boris no va a estar en el cargo en octubre. Creo que se van a dar muchísima prisa. Este proceso comienza ya el lunes, y desde luego me extrañaría mucho que no estuviera finalizado para finales del mes de agosto o primeros de septiembre. Creo que va a ser así, porque todos tienen mucha prisa, y desde luego también es cierto que la situación del país, que es mala, lo exige. Bueno, como digo, este proceso va a ser breve. Incluso ayer escuchaba a un diputado bastante influyente decir que una vez de que en un par de semanas el grupo parlamentario decida ya quiénes son los 2 últimos contendientes en esta carrera, una vez de que ha descartado, porque se habla de que se van a presentar hasta 12 candidatos, bueno, y candidatas, ¿no? Quiero decir, entonces, una vez que el grupo parlamentario vaya descartando y solo queden 2, en ese momento es cuando se pasa esa decisión a las bases del partido, ¿vale? Y en ese momento también estos 2 últimos candidatos que quedan en la terna tienen que, en principio, pues recorrer el país, hacer debates públicos, por supuesto, presentando sus propuestas y tal y cual. Pero este diputado decía algo interesante, decía que es posible, que podría ser, que dada la situación del país y la prisa que tienen porque Boris desaparezca ya de la primera línea política, podría ser que los 2 candidatos finales llegaran a un acuerdo entre ellos para que uno o una fuera nombrado primero primera ministra, y el proceso de consulta a las bases por esta vez y excepcionalmente no se realizara, o se pospusiera, en fin, en caso, por la situación de emergencia que están viviendo, que esto se produzca en el plazo más breve, y se haría de esa manera. No sé si será así,
pero lo que sí puedo decir es que Boris no será primer ministro en octubre, de eso estoy prácticamente segura, y creo que tampoco en septiembre, porque el Parlamento, de hecho, entra en receso por el vacaciones de verano ahora, el 21 de julio, por lo tanto, este tema de qué candidatos quedan finales, qué dos candidatos quedan finalmente, yo creo que se va a resolver antes del 21 de julio, va a ser muy rápido, y luego efectivamente, aunque esa consulta a las bases se haga, creo que para mediados, finales de agosto, como mucho primeros de septiembre, habrá un nuevo primer ministro. Bien, por hablar un poco de cómo ha sido la semana, que vaya semanita, como el programa este de la ETV, vaya semanita. La cosa, como sabemos, digamos que la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los Tories con Johnson ha sido el caso de Chris Pincher. Chris Pincher, hablé de la semana pasada, es este diputado acusado de acoso sexual. En fin, el tío va a un club de estos de élite, de donde van pues eso, todos los ricachones, se emborracha y empieza a acosar a hombres, etcétera. Bueno, esto luego se ha sabido que no es la primera vez que ocurre, ni la segunda ni la tercera. O sea, este tío lo hacía esto muy a menudo. De hecho, le habían puesto hasta un guardián, un vigilante, un diputado vigilante que iba con él para evitar que se emborrachara y montara el pollo. Esta vez se ve que se escapó del vigilante y la lió en ese club. Entonces, bueno, salió Johnson, como sabemos, diciendo por activa y por pasiva que él no sabía, porque este señor era ni más ni menos que el encargado de la disciplina dentro del grupo parlamentario, el segundo de a bordo del grupo parlamentario, un tipo muy cercano a Johnson y al que Johnson ha favorecido siempre. Bien, se descubrió la gran mentira de Johnson porque en fin, y además fue muy flagrante. Cuando Johnson era ministro de Asuntos Exteriores, su jefe, el jefe del civil servant, es decir, el funcionario de más alto nivel del ministerio, se apellida MacDonald, pues trabajó estrechamente con él, evidentemente. Y este hombre salió públicamente y dijo: el primer ministro está mintiendo sobre este señor Pincher, que estaba entonces en el Foreign Office con Johnson. Ya hicimos un informe en el que quedaban claras cuáles eran sus inclinaciones y su tendencia a acosar sexualmente a señores. Por lo tanto, quedó en evidencia la mentira de Johnson. Este civil servant es un hombre absolutamente, digamos, de una trayectoria impecable, por lo tanto todo el mundo sabía que decía la verdad. Bueno, Johnson entonces salió diciendo que bueno, que sí, que algo le habían dicho, que en realidad bueno, porque claro, se empezó a decir que había habido varias denuncias, no fue esta, es que ha habido varias hace años. Bueno, en realidad no recordaba, me dijeron algo, pero ya se me había olvidado. En fin, ya la cosa era imposible, insostenible, y todos estos señores diputados conservadores o del Partido Nacionalista Inglés se echaron las manos a la cabeza, se rasgaron las vestiduras y dijeron: bueno, esto ya no puede ser, enough is enough, y ya tenemos que terminar con el gobierno de este señor, porque es un mentiroso. Y aparte de todo de ser un mentiroso, cosa con la que ellos quizás no contaban, es un incompetente, es un gandul, eso lo sabían también, y es un incompetente. Bueno, este ataque de honestidad e integridad yo lo pongo muy entre comillas, porque realmente cuando eligieron a Johnson como candidato a primer ministro, cuando lo eligieron líder del partido, cuando antes de eso lo eligieron diputado y tuvieron que despedirle por mentir, cuando antes de eso fue corresponsal del Telegraph en Bruselas y le despidieron también por mentir, etcétera. Es decir, Johnson, todos sabían cómo es Johnson. Johnson no va a cambiar, no es así, ha sido así, es así desde chiquitín. Por lo tanto, ¿por qué eligieron a Johnson? Simplemente por una razón, porque era un good campaigner, como dicen ellos, hacía buenas campañas electorales, quiero decir, es una ametralladora de soltar mentiras, no tiene ningún pudor en hacerlo, y por lo tanto es ideal para hacer campaña. ¿Y esto qué consiguió? Pues una victoria electoral verdaderamente arrasadora en diciembre del 19. Entonces Johnson les resultaba útil. ¿Qué ha ocurrido? Que han perdido elecciones parciales últimamente, les han dado unas palizas tremendas a manos de los liberaldemócratas, por ejemplo, en el sur del país, que es un feudo
tradicionalmente conservador, como digo, es la Andalucía de los Tories. Bueno, entonces han visto las orejas al lobo. ¿A qué lobo? Pues al lobo de que no van a ser reelegidos en sus escaños y tienen en peligro su modus vivendi y el poder, es decir, corren el serio riesgo de perder el poder que ahora mismo ostentan desde 2010 ininterrumpidamente. Los Tories saben que a poco que hagan, Inglaterra es muy tendente a votar a los Tories, es un país muy conservador y con toda esta demagogia, nacional populismo del que han hecho uso y abuso en los últimos años, piensan que bueno, ponemos a otro que sea más serio, que no monte los pollos que monta Boris, que no diga estas mentiras, que no mienta al Parlamento, etcétera, y seguramente saldremos del paso y en un par de años volveremos a ganar las elecciones. Y si conseguimos enderezar un poco la situación económica, ¿no? Que eso va a ser también el factor clave. Y esta es la razón, o sea, hay excepciones, por supuesto, hay diputados Tories que son gente honrada, íntegra, honesta, pero en su mayoría es una cuestión simplemente de oportunismo político, es decir, tenemos que quitarnos de en medio a este señor porque ya no nos sirve. Y para eso el Partido Conservador ha sido siempre de una crueldad, verdaderamente no hace prisioneros. No lo hizo, imaginaos, con Margaret Thatcher, cuando su hombre de confianza, Geoffrey Howe, le llevó una botita de whisky a Downing Street, se sentó con ella y le dijo: Maggie, this is the end, como la canción de los Doors, esto se ha terminado. Bueno, pues lo mismo ha ocurrido, si ocurrió con Thatcher, imaginad. Es decir, no tiene ningún problema en cargarse a un primer ministro y poner a otro. Bien, de hecho Boris en su statement de medio, digamos, despedida, en fin, se refirió a ellos como rebaño. Una vez que el rebaño de Westminster se pone en marcha, ya no hay quien lo pare, rebaño, a sus propios compañeros de partido. Y también habló de la manera darwiniana en que tenían de deshacerse de un primer ministro para poner a otro que les viniera, que en fin, que les asegurara un mayor número de escaños. Así es la política. Es muy cruel y en caso británico desde luego lo es en grado sumo. Bien, ¿qué ocurrió? ¿Cómo se ha llevado a cabo esta salida forzada de Johnson? Sabemos que hubo una votación de confianza hace unas semanas que ya era muy indicadora de que su tiempo estaba acabando, yo lo he dicho aquí repetidas veces. Ocurre que el martes, ni más ni menos que el ministro de Economía, el segundo de a bordo del gobierno, se llama Rishi Sunak, presenta su dimisión y la presenta también el ministro de Sanidad, Sajid Javid. Sajid Javid había sido además antes, cuando Johnson forma gobierno a finales del 19, nombra a Javid ministro de Economía. Javid tuvo que dimitir, dimitió en un gesto de dignidad, desde luego le honra, porque el asesor principal entonces de Johnson, el famoso Dominic Cummings, expulsó, escoltada por la policía, a su asesora principal en el Ministerio de Finanzas. Entonces Javid, en fin, un gesto, como digo, de dignidad, dimitió. Estuvo un tiempo fuera del gobierno hasta que volvió a ingresar en él como ministro de Sanidad. A Sajid Javid le sustituyó Rishi Sunak, que es uno de los tíos más multimillonarios del país, por cierto, casado con una multimillonaria india. Y bueno, dimitieron los dos. Es difícil pensar que no fue una acción concertada, creo que lo fue, por lo que luego hemos visto en los días sucesivos, ¿no? En el momento en que dimiten estos dos señores, empieza. De hecho, la BBC tenía un marcador como el que en Pamplona indica los días que faltan para San Fermín. Bueno, pues tenía un indicador que le llaman renunciómetro, en el que iban diciendo cuántos altos cargos del gobierno lo dejaban, ¿no? Bueno, llegaron a dimitir en cascada, como digo, es una acción concertada, claramente, más de 50 cargos. Se ha llegado a dar una situación absurda en que ha habido 3 ministros de educación en 3 días, el que estaba dimitió, nombró a una señora que dimitió al día siguiente y ahora han puesto a otro. Es decir, es todo absolutamente caótico, pero
no ha sido una acción espontánea. Esto ha sido concertado, lo han hablado y han hecho, bueno, llegaron a la conclusión de que la única manera de que Johnson se bajara del burro era forzar dimisiones dentro del gobierno y impedir que Johnson lo intentó que nombrara nuevos cargos y que esos cargos aceptaran ser nombrados. Es decir, nadie quería ser nombrado. Por lo tanto, eso es un claro boicot al propio Johnson, ¿no? Bueno, como digo, dimitieron varios ministros junior, que llaman ellos, más los encargados parlamentarios de diversas áreas de gobierno. En fin, fue terrible, hasta que ya, bueno, esto fue el martes. El miércoles Johnson tenía y se enfrentó a las question time, es decir, a las preguntas y al debate que se realiza en el Parlamento todos los viernes, haciendo preguntas al primer ministro, y en la confrontación que hay entre el primer ministro y el líder de la oposición, Keir Starmer, el líder laborista. Bueno, podéis imaginar lo que fue aquello. Fue una carnicería. Sajid Javid, el recién dimitido ministro de Sanidad, leyó una declaración explicando por qué se iba del gobierno, absolutamente demoledora contra Johnson. No voy a entrar en detalles, pero si la queréis escuchar, es demoledora. El enough is enough, el hasta aquí he llegado. En fin, muy digno Javid. Bueno, Javid por lo menos tiene la excusa de que ha dimitido 2 veces, cosa que otros no tienen, por ejemplo Sunak y todos los demás, que ahora, como digo, se rasgan las vestiduras, pero han estado con el gobierno hasta el último momento. Hasta que han visto que, bueno, que, en fin, como dijo el líder laborista, este es el primer caso en el que no son las ratas las que huyen del barco, sino que es el barco el que huye de las ratas. Y ahí estuvo francamente muy ajustado. Bueno, el líder laborista le dio hasta el cielo de la boca, os podéis imaginar. Pidió un adelanto electoral. Dijo que de ninguna manera quien asumiera el cargo ahora estaba libre de culpa, porque todos sabían lo que es Johnson y todos han estado con él y todos le han apoyado y han salido a defender sus mentiras, porque claro, esto es mentira sobre mentira y esto ya incomodaba a muchos. Es decir, Johnson dice una mentira y tienen que salir ministros y secretarios de Estado y responsables del gobierno a defender esa mentira. Hasta que se demuestra que es mentira, Johnson tiene que aceptar que es mentira y después pedir disculpas, etcétera. Es una rueda infinita que no terminaba nunca, ¿no? Entonces, bueno, como digo, el líder de la oposición le dio, pero casi le dio más, le dieron más sus propios diputados y, como digo, la declaración de Sajid Javid. Bueno, hasta el punto de que cuando Johnson decía, porque siempre lo dice, bueno, y después tengo varias entrevistas en fin, relacionadas con mi cargo como primer ministro, etcétera. Bueno, las carcajadas en el Parlamento, es decir, abiertamente se rieron de él. También cuando terminó la sesión se oyeron voces en el Parlamento, bye bye Boris, como diciendo, esta es la última, this is the end. Bueno, el speaker inmediatamente cortó el sonido. De hecho, un diputado pidió su dimisión y ¿qué ocurrió? Lo que nunca ocurre. Se oyeron aplausos. Aplausos en el Parlamento. Esto es inaudito. Esto llevó al speaker a un cabreo que nunca le había visto tan enfadado. Dejen de aplaudir, esto no puede ser. Fue una situación verdaderamente muy tensa. Bueno, después de eso, además, para más INRI, Johnson tuvo que comparecer ante el comité parlamentario que se dedica a escrutar la actividad del primer ministro. Bueno, fue horrible. Las preguntas incisivas y repetidas sobre si se tenía pensado convocar en unas elecciones anticipadas. Johnson lo negó, pero lo negó con la boca pequeña. Le sacaron también, porque creo que ya no se atrevió a mentir más, el hecho de que había tenido reuniones con el famoso Lebedev, que es el jefe de un periódico británico, el dueño, digamos, al que este señor es un hijo de un espía de un ex espía del KGB ya retirado. Bueno, a este señor Lebedev Boris le nombró ni más ni menos que Lord. Las relaciones que ha tenido con él han sido muy controvertidas. Bueno, tuvo que reconocer que esas relaciones se habían mantenido.
que él de hecho se reunió a solas con Lebedev varias veces. En fin, la comparecencia en sí fue un desastre y mientras se está produciendo esa comparecencia le llega un mensaje al móvil al primer ministro diciendo que varios ministros se dirigen a Downing Street para pedirle que dimita. Bueno, ya es lo que faltaba. Y ahora voy a decir otra cosa. Mira, cuando dimite Rishi Sunak, claro, Johnson todavía se cree capaz de nombrar sustitutos. Es decir, bueno, me han dimitido dos, nombro a otros dos y aquí paz y después gloria. Y ya veré cómo salgo del paso, porque él va partido a partido, día a día, no ve más allá de su afán de permanecer. Entonces, se presenta en Downing Street uno de sus ministros, que se llama Nadine Zahawi. Es un hombre inteligente, un hombre capaz, bastante controvertido en los negocios que hizo antes de entrar en política, etcétera. Pero este señor Zahawi se presenta en Downing Street y le dice: vamos a ver, primer ministro, me tienes que nombrar ministro de Finanzas, porque si no me nombras ministro de Finanzas voy a presentar inmediatamente la dimisión y ya esto va a ser imparable. Bien, Boris cede, Boris le nombra ministro de Finanzas y esto fue el martes. El miércoles, como digo, hay esta sesión del Parlamento, le comunican que varios ministros van a pedir su dimisión allá a Downing Street, a pedírsela personalmente, cara a cara, y entre esos ministros, ¿quién está? Está Zahawi. O sea que es nombrado un día y al día siguiente pide la dimisión de la misma persona que le había nombrado. Hasta ahí llega la cosa. Bueno, se presentan allí, entre otros, la señora Priti Patel, esta espantosa ministra del Interior, hasta ese momento muy leal a Boris Johnson. Ya vemos que las lealtades pues van según conviene, ¿no? Bueno, están esperando varias horas. Luego se une a ellos el presidente del comité 1922, como digo, el comité de los llamados backbenchers, diputados de a pie, y entre todos pasan toda la noche negociando con Johnson. Johnson amenaza y muy seriamente con convocar unas elecciones anticipadas y haya películas, que pase lo que tenga que pasar. Yo me debo a la gente que me eligió, estoy en mi derecho de seguir ejerciendo como primer ministro, vosotros quiénes sois, a mí me ha elegido la gente, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que le llega al primer ministro la incomodidad así de Palacio, de Buckingham Palace, acerca de esta propuesta del primer ministro, que tenía que ser autorizada por la reina. O sea, la reina tenía que firmar esa convocatoria electoral. Llega también, se filtra de que Palacio está pidiendo asesoramiento jurídico, porque de hecho sí que hay un gobierno viable, hay una mayoría para gobernar, entonces ¿qué necesidad hay de convocar elecciones? Johnson se vería en ese caso obligado a pedir autorización al Parlamento, que no se la iba a conceder. Total, que Johnson se ve obligado a descartar esa opción que tan seriamente había barajado, la de adelantar elecciones, y finalmente acepta, porque no le queda otra, que se tiene que largar, que es que la situación es insostenible, que no puede nombrar sustitutos para toda la gente que está dimitiendo y que es imposible conformar un gobierno en esas condiciones. Bien, acepta, como digo, y hasta ahí hemos llegado, que ahora está en ese momento en que están forzando la máquina para que o bien delegue ya en su viceprimer ministro, en Dominic Raab, que aunque es un tío muy cercano a Johnson, es en ese sentido inofensivo, o sea, no tiene capacidad de enredar, porque es poquita cosa, las cosas como son, rodeado de gente muy competente no está, en general, y o, como digo antes, forzar la máquina para que el nuevo primer ministro tome posesión cuanto antes, no desde luego en octubre. Bueno, en esta noche de locos, que como describe, esta Crazy Night, Boris hace una cosa curiosísima, y es que despide, al único al que despide, al que cesa, es Michael Gove. Yo he hablado de Michael Gove en estos vídeos varias veces. Es un tipo fascinante, es desde luego, sin duda, para mí, el más brillante de todos sus ministros, pero es un tipo también muy peligroso. Entonces, en la historia entre Gove y Johnson viene de muy atrás. Es Gove quien convence a Johnson para que se sume a la petición para que se sume a este proyecto loco de la salida de la Unión Europea.
Johnson se suma de una manera oportunista, no es un hombre de convicciones, se suma oportunistamente diciendo, bueno, si ganamos podré ser primer ministro, y le sale bien la jugada. Bueno, es Gove el que le anima a esto, y es Gove, el mismo Gove, el que luego le deja tirado y apoya la candidatura de May para sustituir a Cameron. Entonces esto Johnson lo tiene guardado. Como se suele decir, Michael Gove, el escocés Michael Gove, es para los de Johnson es a snake in the grass, es decir, es una serpiente en la hierba, nunca hay que confiar en él, y toma venganza. Esa última noche Gove le dice, debes dimitir, tienes que marcharte, pero no dimite, y entonces quien lo echa es Johnson. Ahí hay una historia muy interesante entre estos dos personajes. Como digo, Michael Gove, que es uno de las mentes más, digamos, más claras del Partido Conservador, y que tampoco está muy de acuerdo con este enfrentamiento con la Unión Europea. Es decir, es un hombre que ve un poco más allá. En ese sentido, tampoco Rishi Sunak es partidario de un enfrentamiento como están iniciando con estos cambios estos cambios no, esta alteración sustancial del protocolo de Irlanda del Norte, etcétera. Bien, bueno, pues esa noche ya, como digo, llegan a ese acuerdo, y hay aquí otra cosa. Se ha filtrado luego que una de las razones de Johnson para no marcharse es que es que esto tan chusco, es que resulta, vamos a ver, Johnson se casa el año pasado con su actual mujer, con Carrie Simons, tienen 2 hijos en común, 2 hijos pequeños, un hijo de 9 meses, otro de 1 año o 2 años, no sé, no, 2 años debe tener uno y el otro 9 meses, una cosa así. De hecho, cuando Johnson hace su statement el otro día anunciando su próxima dimisión o dimisión en diferido, está su mujer fuera con una serie de partidarios o personal de Downing Street, y está ahí con uno de los niños, ¿no? Bueno, entonces, bueno, se casaron, pero claro, con esto del COVID, ya veis, habían hecho parties, habían hecho de todo, pero deciden que es muy escandaloso hacer la boda y juntar ahí a 300 tíos. Bueno, entonces se pospone el banquete de bodas. Y ese banquete de bodas tenía previsto celebrarlo este 30 de julio, ¿dónde? En Chequers. ¿Qué es Chequers? Es la residencia campestre del primer ministro. Es un sitio maravilloso, unos jardines preciosos, un edificio del siglo XVI, es una maravilla. Por lo tanto, Johnson tenía toda la intención de celebrar ahí su gran banquete de bodas, el gran party. Entonces se empezó a filtrar que si no se iba era por esto, que era una vergüenza, que a ver que era esto, en fin, un follón. Las encuestas están en contra de los Tories, ya es lo que faltaba, ¿no? Que Boris, en fin, utilizar el dinero del contribuyente para su banquete, por más que siga siendo primer ministro, de hecho ya está en salida, etcétera. Total, tuvo que salir Johnson ayer diciendo no voy a hacer el banquete el día 30, pero no lo voy a hacer en Chequers, lo voy a hacer aparte y tal y tal. Bueno, hay muchos rumores de si Johnson seguirá o no como diputado. De hecho, su propio escaño está en riesgo, pero en fin, la idea general, y yo la comparto, es que Johnson a lo que se va a dedicar en el futuro es básicamente a ganar dinero, y lo va a hacer de la manera que sea, y para eso no le importará criticar a su partido o hacer lo que sea necesario hacer. De hecho, por ejemplo, Theresa May sigue siendo parlamentaria, diputada. No sé qué hará Johnson, pero en todo caso hará lo que más le favorezca a la hora de ganar dinero. Bien, a todo esto hay una anécdota. Cuando Johnson dimite como ministro de Exteriores, como secretario de Foreign Office, y apuñala por la espalda con esta dimisión a Theresa May, claro, el ministro de Exteriores pues vive en un edificio, en el edificio oficial del ministerio, en fin, ahí es un sitio estupendo y tal. Cuando dimite Johnson, después de 2 años como ministro de Exteriores, en esos 2 años también sembró el caos por donde pasó, pero bueno, eso es otra historia. Esta anécdota la cuenta el que fue lo que nosotros conocemos como secretario de Estado, Rory Stewart. Es decir, es una anécdota que no es un fake, es real. Bueno, cuando dimite Johnson, todo su equipo se va, claro, cogen sus cosas, sus cajicas de cartón o lo que sea, y salen disparados y se van a su casa. Y el que no se va es Johnson. Y no había manera, y pasan las semanas y que no se va. Y claro, llega un momento en que el funcionario encargado, el civil servant,
el top, digamos, dice, oiga, pero usted, vamos a ver, ¿usted cuándo tiene pensado marcharse? Bueno, es decir, que le tienen que forzar para que se largue. ¿Y por qué no se iba antes? Pues por una razón muy simple, porque quería ahorrarse un mes de la renta de su piso, así de claro. O sea que este es Johnson, ¿eh? y esto del banquete en cheques pues recuerda mucho a esa situación. Bueno, así que ya te digo, tuvieron que echarlo porque no se iba ni con agua caliente. Bueno, y así están las cosas. En cuanto a los candidatos que, como dicen ellos, han arrojado su sombrero al ring, bueno, pues aquí hay de todo. Aquí hay desde de la extrema derecha más ultra y más nacionalista, representada por Steve Baker, que es uno de los dirigentes del llamado ERG, ese grupo de presión ultranacionalista que se ha hecho con el poder dentro del partido. Este señor se llama Steve Baker, como digo, es un ultranacionalista. En fin, la representación pura del nacionalpopulismo que domina ahora mismo la escena política en Gran Bretaña, en el gobierno, quiero decir, y hasta, bueno, algún representante más moderado. Hay uno muy interesante, que es el actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento, Tumberholt. Lo que pasa es que creo que tiene pocas opciones, es el más centrista, el más moderado de todos. Está Jeremy Hunt, que aún no ha anunciado si se presenta, parece ser que lo va a anunciar mañana. Hunt fue el que quedó en el round final con Johnson y al final ganó Johnson. No sé si, parece ser que se va a presentar. Y luego hay pues de todo. Ahí están desde Ben Wallace, el actual ministro de Defensa, que tiene muy buena prensa, que lo ha hecho muy bien en el ministerio, pero parece ser que Wallace no es un hombre carismático, pero sí es un hombre serio, con buena cabeza. Parece ser que Wallace tiene algún impedimento familiar, es un hombre muy familiar, teme que esto afecte mucho a su vida, en fin, a su familia, etcétera. No sé hasta qué punto se va a presentar o no. Y luego pues ahí está Penny Mordaunt, una secretaria de Estado que, bueno, tiene bastante predicamento dentro del partido, una señora un poco más moderada que otros. Bueno, en resumidas cuentas, parece ser, las encuestas dicen, las encuestas internas que hacen dentro del grupo o lo que sea, que los dos favoritos son, en primer lugar, Rishi Sunak, cosa que a mí me sorprende, porque Sunak, aparte de tener algunos problemas relacionados con los impuestos de su mujer, con cómo se vio, Sunak estudió en Estados Unidos y como se supo que tiene la llamada Green Card, que es el escalón anterior a la ciudadanía norteamericana. Esto provocó mucho escándalo, pero bueno, aún así parece que Sunak, que además es un canciller que ha subido muchísimo los impuestos, ahora todos dicen que no, que hay que bajar los impuestos, que los bajan. De hecho, Johnson estaba pensando en un plan económico para salvar su cargo, con una bajada de impuestos, etcétera. No sé dónde van a sacar el dinero, porque realmente el nivel de deuda del país también es alto. En fin, el caso es que Sunak, pese a todo, parece ser que es el candidato favorito. Y en segundo lugar, detrás de Sunak, está Liz Truss, la actual ministra de Exteriores, que yo creo que sería un regalo para los laboristas, porque realmente es una señora que no da la talla. Por más que esté obsesionada con ser la nueva Maggie Thatcher, no le llega a Maggie Thatcher a la suela de zapatos, yo lo digo. De hecho, está todo el día haciéndose fotos y sacando poses, y salió una que fue muy graciosa y muy comentada, porque estaba, bueno, simulaba que hablaba por teléfono y tal, y de hecho tenía el auricular del teléfono al revés, salía, o sea que es bastante curiosa esta señora. Aparte es la que está defendiendo ahora el escándalo este del protocolo de Irlanda del Norte, porque también lleva este tema. Johnson le metió este marrón, yo creo que para fastidiarla. Y entonces, bueno, lo hace básicamente Liz Truss, lo hace simplemente, es otra oportunista, no cree en esto. Era una de las más convencidas Remainers dentro del partido, hizo campaña por la permanencia por todo el país y oportunistamente se convirtió, dijo, no, soy más partidaria del Brexit que nadie. Y esto lo sabe todo el mundo. No sé hasta qué punto Liz Truss tiene opciones. Yo creo que las tiene más opciones, desde luego, Sunak que Liz Truss, aunque ya digo, es la segunda favorita. Y luego ya, pues eso, Ben Wallace es el tercero, y a partir de ahí el último es Zalhawi, como digo, el
el que fue nombrado ministro de Finanzas por Johnson y al día siguiente pidió la dimisión del propio Johnson. Y bueno, así están las cosas. Yo digo, Jeremy Hunt parece ser que se va a lanzar mañana. Y como os digo, va a ser un proceso rápido porque están en una situación verdaderamente de emergencia, tanto política como económica. A todo esto, ayer saltó la noticia de que el líder de la oposición, Keir Starmer, ha sido exonerado por fin, definitivamente, por la policía de esta ciudad del norte de Durham, del famoso, con el que Boris intentó atacarle el otro día en el Parlamento, el llamado Beergate, que no hay caso, ni Beergate ni nada. Esto es lo que han llamado la prensa de extrema derecha que apoya a los Tories, lo ha denominado así. Lo nada, simplemente es que este señor Starmer fue a una sede del partido en una campaña, unas elecciones parciales, y se tomó una cerveza en la cocina de la sede. Eso es todo. O sea que quiero deciros que no había nada, y por lo tanto la policía de Durham, después de 2 investigaciones, no ha tenido más remedio que exonerar a Starmer, que había anunciado su dimisión en caso de que le multaran. Esto no va a ser así, por lo tanto, pues también es un alivio para los laboristas, que por cierto en esta semana han presentado en fin, la política que harían en relación con el Brexit. Pero bueno, de esto hablaré en un próximo vídeo porque ya me he extendido muchísimo con los británicos. Hay otro factor también importantísimo que se suma a todos los problemas, es el factor territorial. Esto es, primero, era Michael Gove el encargado, el ministro encargado de lo, digamos, traduciríamos como cohesión territorial. Se ha demostrado que las promesas de Johnson eran falsas, eran baldías. De eso, por ejemplo, Sunak se oponía a esto porque, pues muy sencillo, porque no se puede solver y soplar al mismo tiempo. Entonces, las promesas al norte del leveling up, es decir, vamos a invertir, os vamos a sacar de esta situación de cierta desidia que ha habido con el norte, esto se ha demostrado imposible, porque los del sur dicen, oiga, ¿y qué pasa? ¿Que mis impuestos van a ir a pagar a estos del norte? Ni hablar. Entonces, por lo tanto, dejan de votar a los Tories, tanto los del norte, que se cabrean porque no hay la inversión prometida, como los del sur porque les suben los impuestos para pagar esa inversión prometida. Por lo tanto, están en una situación muy complicada. Y bueno, pues vamos a ver. Así que nada, iré dando pues noticia de lo que vaya sucediendo. Y luego también hay que ver quién apoya a unos y quién apoya a otros. De hecho, Sunak, que esto ya lo venía preparando desde hace tiempo, lanzó ayer un vídeo en el que ya se le ve, pues eso, diciendo, me voy a presentar, quiero ser vuestro primer ministro, etcétera, etcétera, y ya salen algunos gerifaltes del partido, diputados, que dicen, pues yo le apoyo, voy a apoyarle, voy a votar, etcétera. Hay una cosa muy graciosa, que es quien fuera viceprimer ministro con Margaret Thatcher, y que contribuyó mucho también a la salida de Thatcher, se llama Michael Heseltine. Es un hombre extraordinario, tiene ya yo tengo 90 años, y es un europeísta de pro, absolutamente convencido. Incluso dice muchas veces que los laboristas son muy tibios en este tema del Brexit, que deberían ser más incisivos y, en fin, más claros en la propuesta de la vuelta a la Unión Europea. Combatió como un jabato con el referéndum en contra de esa salida. Y el otro día le preguntaban, bueno, ¿qué le diría usted a Johnson? Y él fue muy escueto, dijo, le diría goodbye. ¿Y qué le recomendaría? Fue la siguiente pregunta. Le recomendaría una sola cosa: dignidad, que es precisamente lo que no ha tenido en todo este proceso de su salida, ¿no? De su salida, como digo, en diferido. Bien, hay otra cuestión, digo, la territorial añadida, que es Escocia. La First Minister, la ministra principal de Escocia, ya salió la semana pasada diciendo que se propone un nuevo referéndum de independencia, y dio la fecha exacta, el 19 de octubre de 2023. Como Westminster no lo va a autorizar, y ya lo ha dicho, lo ha anunciado, tampoco los laboristas están por la labor en caso de que formaran gobierno en el futuro, que no va a ser, porque no creo que haya elecciones. Ahora mismo no están en condiciones de convocar los Tories unas elecciones, por lo menos durante un año, yo creo, no lo van a hacer. Entonces, Sturgeon dice, bien, si Westminster no me autoriza, como sí autorizó el de 2014, pero ya Westminster ha dicho, uno y no más, Santo Tomás, ya está.
Bueno, Sturgeon dice, bueno, entonces acudiré a los tribunales, acudiré al Tribunal Supremo, si me da la razón realizar este referéndum. Quiere hacer un referéndum legal, no hacer algo, una chapuza, digamos, la catalana. De hecho, los lazos amarillos y todo esto, los catalanes, no son más que una imitación del amarillo de los escoceses, de los nacionalistas escoceses, a los que no se parecen en absoluto en muchísimos aspectos. Bueno, esta es otra cuestión. Entonces, bueno, ¿qué dice Sturgeon? Pues que si el Tribunal Supremo no le autoriza, entonces convocará unas elecciones y el único punto del programa electoral será ese referéndum de independencia. Así que ahí tienen otro lío, y un lío muy gordo. De todas formas, claro, aquí los nacionalistas escoceses tienen un argumento que es políticamente es demoledor. Es decir, nos dijisteis que si votábamos contra la independencia seguiríamos en la Unión Europea, y lo que habéis hecho es sacarnos de la Unión Europea en contra de nuestra voluntad. Escocia no votó por la salida de la Unión Europea, votó muy mayoritariamente por la permanencia. Por lo tanto, nos sentimos traicionados y con derecho a alargarnos ahora y pedir de nuevo el ingreso en la Unión Europea, porque somos partidarios de esa unión. Así que ese es otro problema, y no es un problema pequeño. Bueno, a todo esto salió también John Major, el ex primer ministro, pidiendo que Johnson se largara lo antes posible, a ser posible mejor hoy que mañana, para que veáis hasta qué punto están las cosas dentro del partido. Y luego había un titular de un periódico que se llama, un tabloide de estos, que se llama Metro, y el titular en letras enormes era Get Exit Done, es decir, sal, vete ya, sal, como el eslogan de Johnson en las elecciones, el que tanto machacó, el mentiroso Get Brexit Done. El Brexit, por supuesto, no está hecho, ni se va a hacer, ni se podrá completar nunca, porque es una tarea imposible. Entonces este titular del periódico decía Get Exit, es decir, salida Done. Bueno, y esto es todo de momento. Ya seguiré hablando de estos señores británicos, que dan, como veis, muchísimo que contar. Hay muchísimo que decir. Bien, brevemente, Estados Unidos. Hay un gran jurado en el estado de Georgia, que ha convocado a tres partidarios del señor Trump y cómplices, en el caso de Giuliani, de Eastman, dos cómplices de Trump, y el senador Lindsey Graham, para que expliquen en fin, qué es lo que pasó en Georgia y por qué tenían tanto interés en que los votos en Georgia se tuvieran que recontar hasta 3 veces, una de ellas manualmente, porque en fin no estaban conformes, según ellos los resultados eran falsos, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran jurado que está investigando esto, y bueno, vamos a ver si no les imputa algún delito. Bien, porque hicieron llamadas, presionaron, etcétera, etcétera. Bien, luego hay otra cosa. El comité del 6 de enero no se ha reunido esta semana, la fiesta el 4 de julio, y estaban en receso, pero se vuelve a reunir el martes, este martes que viene, y ha habido una novedad importantísima. El viernes, o sea, ayer, compareció a puerta cerrada, porque lo han negociado y lo han pactado así ante el comité, el abogado general de la Casa Blanca, que es el tío, es el tío que más sabe de lo que pasó ahí dentro, quitando a Trump y sus cómplices, digamos. Este señor se llama Pat Cipollone, y Pat Cipollone, como digo, compareció ayer a puerta cerrada ante el comité, bajo juramento, y seguramente a partir del martes se hará, en fin, sabremos algo de lo que Cipollone ha contado al comité, porque no sé si veremos imágenes, pero sí escucharemos su voz, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Que la testigo famosa de la semana anterior, Cassidy Hutchinson, afirmó en su declaración ante el comité que este señor, el jefe como digo, el abogado general de la Casa Blanca, que no trabaja para Trump, trabaja para el Estado, está ahí en representación del Estado, en ese puesto estaba, ya no está, ahora se dedica a la abogacía privadamente. Este señor le dijo que de ninguna manera fuera al Capitolio, que si iban al Capitolio les iban a acusar de toda clase de delitos, y que estaba en contra de lo que quería hacer Trump, etcétera. Bueno, por lo tanto, a ver qué declaraciones ha hecho este hombre, como digo, Pat Cipollone, ¿vale? Y bueno, Biden está al que quieren convertir en un pato cojo,
entre la oposición del partido trumpista y el Tribunal Supremo quieren que Biden sea un pato cojo ya en su primera legislatura. Espero que no lo consigan, pero están en ello. Y Biden está intentando sacar una ley para proteger el derecho a la libre elección de las mujeres en cuanto a su cuerpo, en la cuestión del aborto. Vamos a ver si lo saca adelante. Y bueno, ya paso muy rápidamente, veremos la semana que viene, como digo, cómo queda, cómo es esa comparecencia ante el comité, que parece ser que tiene previsto hacer 2 más en julio y una resumiendo o alguna más resumiendo y tal, haciendo como un resumen de todo en septiembre. Y desde luego ya ha dicho Liz Cheney, la vicepresidenta de este comité, la gran Liz Cheney, que van a proponer que se enjuicie penalmente a una serie de personas. Proponer, digo, el comité esto no lo puede decidir, todo depende ya del Departamento de Justicia. Bien, y luego, ¿qué decimos de Ucrania? Pues es que me da hasta pudor hablar con tanta brevedad y pasando un poco por encima con esta guerra tan espantosa que estamos viendo todos los días y que no tiene pinta de que vaya a terminar pronto, ni mucho menos. Zelensky el otro día estaba afectado por la salida de Johnson, pero incluso el propio Johnson dejó claro, y esto es así, que cualquier primer ministro que le suceda va a seguir apoyando a Ucrania en todos los aspectos, sobre todo en el militar, como decimos, porque en el tema de los refugiados de eso hay muy poquito. De hecho, el otro día un parlamentario denunciaba en el Parlamento que hay refugiados ucranianos en el Reino Unido que están homeless, es decir, que no tienen casa donde vivir. Es una situación vergonzosa. Johnson dijo que lo iba a atajar, veremos si lo hace él o quien le suceda, pero que la política británica con respecto a Ucrania va a seguir igual. En ese sentido han tranquilizado a Zelensky. Bueno, lamentó personalmente la marcha de Johnson, pues porque se ha entendido bien con él y Johnson pues se ha volcado con ellos, esa es la verdad, porque también ha utilizado a Ucrania como un aspecto más de su propia permanencia en el poder, pero es cierto que se ha portado bien con ellos y lo van a seguir haciendo. Luego ya dependerá de la política general de Occidente con respecto a Ucrania y lo que le diga o no le diga a Zelensky acerca de la finalización de la guerra y en qué condiciones, eso está por ver. Y bueno, lo que sí es cierto es que parece que los ucranianos están más satisfechos, están recibiendo armas y por lo tanto están plantando más cara a los rusos, que ahora van a por la provincia de Donetsk, que están atacando Sloviansk, pero de una manera, pues eso, salvaje, como hacen estos señores estas cosas, arrasando las ciudades y a las personas que viven en ellas, claro, y también Kramatorsk, pero también hay mucho movimiento en el sur, que Ucrania está tratando de recuperar la zona de Gerson, y bueno, mucho movimiento y combates en Mykolaiv, también hay en el sur. Y vamos a ver, porque la situación en Europa se puede poner muy fea, la situación económica. Ya se habla de que este cierre del gasoducto del Nord Stream 1, que lleva el gas, por ejemplo, a Alemania, ahora por unas supuestas reparaciones que van a durar 10 días, según anuncia Gazprom, la empresa rusa, manejada por Putin, por supuesto, dicen que son 10 días, pero el gobierno alemán y la Unión Europea ya han advertido de que puede que sea que de 10 días nada, es decir, que cierren la llave del gas y ya a finales de julio no se reciba ese gas. Así que podemos llegar a una situación realmente de emergencia energética, y esto va a presionar mucho a los gobiernos europeos para que la guerra en Ucrania termine como sea, y va a ser realmente difícil. Entonces el invierno, la verdad es que se presenta chungo, y la situación económica se presenta también muy inestable y mala. Por ejemplo, en el Reino Unido ya han dicho que la inflación llegará al 11% de aquí a final de año y no hay manera de parar esto. Es como una pisonadora que nos está arrollando a todos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, pues nada más, esto es todo por hoy. Ya llevo mucho rato dando la brasa y espero haberos aclarado algunas cosas y en fin, que os haya gustado lo que he dicho. Si os gusta, ya sabéis, dadle a me gusta, que eso agrada mucho. Suscribíos y animad a vuestra familia, amigos, novias, novios, lo que sea,
niños y niñas que se suscriban, que es gratis y a mí me hace mucha ilusión, ¿vale? Y así recibiréis las notificaciones que vaya haciendo en los próximos vídeos. Nada más, buenos días a todos, muchas gracias y que paséis, que tengáis un buen fin de semana, disfrutéis del buen tiempo que hace y en algunos casos del calor, que va a ser un poquito fuerte. Bueno, en fin, hay que aguantar, estamos en verano. Venga, muchas gracias, hasta pronto, adiós.